Lección número 7 del folleto ¿Cómo interpretar la Biblia? Dios te bendiga. La lección de esta semana lleva como título Idiomas, texto y contexto. Y estaremos estudiándola desde el sábado 9 hasta el viernes 15 de mayo. El texto para memorizar de toda esta semana se encuentra en Deuteronomio capítulo 31, versículo 26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. La lección para el día de hoy, domingo 10 de mayo, lleva como título ¿Cómo entender las escrituras? Y vamos a comenzar con un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Segundo de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Lo primero que este texto nos dice es que la Biblia fue inspirada por Dios. No fue que a alguien se le ocurrió escribir, no, es que fueron inspirados por Dios. De manera que la Biblia tiene un origen y ese origen es divino. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es, si la Biblia tiene un origen divino, ¿con qué propósito nos fue dada? Es la pregunta. ¿Con qué propósito nos fue dada? Nos fue dada, según este texto, para que seamos perfectos, preparados para vivir en esta vida y en la venidera. Pero también podemos obtener otras razones de por qué fue dada la Biblia en la misma palabra. Número uno, fue dada como testimonio de la obra de Dios en la historia. Número dos, fue dada para revelar su plan para redimir a la raza caída de la humanidad. Y número tres, fue dada para instruirnos en todos los caminos de justicia. La Biblia es la palabra de Dios, los pensamientos de Dios en palabras humanas, y para transmitir este mensaje de Dios utilizó a una nación, a Israel. Utilizó hombres que pertenecían en su mayoría a la nación de Israel. De manera que al elegir una nación, Dios está eligiendo a una nación con un idioma. Y el idioma original en el que se comenzó a escribir la Biblia en el Antiguo Testamento fue en su mayor parte en hebreo, que era la lengua materna de los israelitas, y otras partes en arameo. Pero cuando entramos al terreno del Nuevo Testamento, entramos a otro idioma, ¿verdad que sí? Porque era una nueva época y el idioma universal en ese entonces era el griego. Por eso esta parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, se escribe en este idioma y facilitó así el alcance de la predicación en los días apostólicos. Miremos ahora este texto para que veamos algo interesante. Deuteronomio 32, desde el 46 al 47. Y díjoles, poned vuestro corazón a todas las palabras que yo os proscribo hoy, para que las mandéis a vuestros hijos y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, mas es vuestra vida. Y por ellas haréis prolongar los días sobre la tierra para poseer, que vais a poseer cuando paséis este Jordán. Este texto se le dijo a los israelitas. Moisés les dijo esto al pueblo antes de su muerte. Y podemos hacernos varias preguntas de ese texto. La primera, ¿por qué era tan importante que los hijos de Israel obedecieran todas las palabras de esta ley? Porque en obedecer estas palabras estaba su vida. Si obedecían, el fracaso era seguro. Pero si se mantenían obedientes, la victoria en todo y la larga vida estaban aseguradas, no solo en esta vida, sino también en la venidera. Otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de qué manera la palabra de Dios prolonga nuestros días? La palabra prolonga nuestros días porque nos mantiene cerca del autor de la vida, que es Dios. No significa simplemente vivir larga vida aquí en la tierra, sino que se refiere más bien a la vida eterna, que es la que todos queremos alcanzar. Y la tercera pregunta que podemos hacernos es, ¿qué podría significar eso en nuestro contexto actual? En nuestro contexto actual, el de entender correctamente la Biblia, eso nos lleva a la verdad más clara. Si me equivoco entendiendo la Biblia, pierdo la vida eterna. Pero si la interpreto correctamente, descubro en ellas realmente a Dios, quien es la vida eterna. De manera que en resumen de este día, cómo entender las escrituras, podemos decir, número uno, reconociendo que esta es inspirada por Dios.
Número 2, Dios eligió a la nación de Israel para que comunicara su palabra al mundo. Primero en su idioma, el hebreo, también en otros idiomas, el griego y el arameo. Número 3, en la época del Nuevo Testamento, con la traducción de la Biblia al griego, el lenguaje prácticamente universal en ese entonces, la Biblia como palabra de Dios pudo llegar a más personas. Y número 4, no importa el idioma en el que se tenga la Biblia, lo importante es apreciarla como la palabra de Dios. Dios te bendiga y oramos. Eterno Dios y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Queremos que nos des la sabiduría para entenderla correctamente. Que tu Espíritu nos llene, oh Dios, para que salgamos con poder a predicar tu palabra luego de haberla entendido, oh Dios. Guíanos y protégenos en el nombre de Jesús. Amén.